Y todos mediante, vamos a empezar con lo de hoy. Estamos viendo temas que tienen que ver con el románico, estuvimos viendo varias construcciones eclesiales importantes que están casi todas jalonando el Camino de Santiago, que es las rutas que vertebran de alguna manera en el norte de España y en Francia, en el sur de Francia fundamentalmente, que vertebran el flujo de peregrinos a Santiago de Compostela. Hoy vamos a centrarnos en Santiago de Compostela mismo, y para eso, bueno, vamos a empezar por varios lados. Voy a compartir pantalla con ustedes desde el inicio, porque teníamos ¿Están viendo el mapa este? ¿Sí? No, todavía no. No, todavía no compartiste pantalla. No, no se ve. Yo no sé por qué. ¿Por qué me Está pasa la clase esto? acá en la pantalla todavía. Ahora sí. Ahora sí. Todavía Ahora está lo oscura la pantalla. Ustedes lo ven, pero yo no lo veo. Yo no lo veo. No, yo- estás por compartiendo pantalla, pero no hay ninguna foto. No hay Todavía nada todavía todavía. no. Ninguna foto, ¿no? Ah. Ahora tenemos, veamos. ¿Ahí? ¿Ahí lo ven? No. Ah, No se no se ve. No, ¿No lo ven? dice lo que no, dice es, negro. Andresa No, ha no, iniciado el uso compartido de pantalla, No se ve. pero no se ve. Hay una Ah, ahora sí. Ahora Ahora se ve. pequeño, Ahora Sí, sí. ahora varias- sí. Pero se ven ven todas las imágenes. imágenes. varios, Todas. varias láminas chiquitas. Andrés, se ve, pero no se ve el mapa. Ya. Bueno, esperen un minuto. Se ven Cosa todas más. las diapos. Sí, Se sí. ve esto. Se ve el Todas mapa. las diapositivas. El Camino de Santiago, se ve el mapa. Se ve. Ahí está a la derecha arriba el mapa. Sí, pero se tiene que ver con... En pequeñito. Bueno, vamos a como dejar. de 2 centímetros. Claro, se ven todas las diapositivas. Claro. Una cosita, Andrés, perdón. Sí. Yo compartí con el otro grupo, me equivoqué, una foto del tímpano de la Abadía de las Damas en Cannes, porque justo estaba ahí Sí. en Francia. Sí. No sé si corresponde, si ha sido rectificado o modificado la catedral, la Abadía de las Damas en Cannes, en Francia, porque me pareció que justo era del tema, pero me equivoqué de grupo. Lo pasé al del viernes, la foto. La pasaste, sí, yo la vi, pero después la podés pasar acá también. A ver, voy a intentar ver cómo soluciono este maldito tema. Que algo... No, ya lo veo que no ven nada, pero lo extraño es que yo he hecho todo lo que... a ver, voy a salir un minuto de la... porque voy a poner lo que lo tengo también en un pendrive. Voy a interrumpir la conexión mía un segundo y me voy a volver a conectar, ¿ok? O sea que no se preocupen, que ya vuelvo. Ok, Andrés. Ok. Voy a cerrar. Voy a cerrar el mío. A ver. Ahí está compartiendo. Nada. No, nada, si estoy todavía intentando conectar, calma. Bueno, tenemos que esperar. No soy instantáneo como el café o la sopa. Con No. calma. No, no hay problema, Andrés. Eso, Soy un robot. eso es. No hay A ver, apuro. No hay apuro. vamos a ver si abriendo aquí. USB. A ver, te voy a poner los Tará, lentes. tará. Hay Tará. muchas cosas. Pero ahora estamos viendo toda tu... Están viendo eso, así es lo que tu tiene. escritorio. Yo estoy abriendo justamente esto. A ver si ahora lo podemos compartir y ver. ¿Ahí lo ven? El Camino Ven de el Santiago.
Sí, Camino de Santiago. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. Ahora Ok. sí. sí se ve el mapa. bueno, me alegro. Por alguna Una extraña pregunta, razón, ¿sí? en el camino de Asís, ¿también está toda la arquitectura románica, sí, no? Sí, Asís también. Sí, hay románico por todos lados, en Europa, obvio. Pero de la misma característica, ¿no? Sí, sí, O y sea, cada uno siguiendo el tiene su, camino, digo. claro, cada uno tiene su particular estatuto religioso y demás. El Camino de Santiago es muy importante porque tiene su estatuto religioso claro desde el principio del siglo XII, que es lo que vamos Claro. a ver ahora. Pero bueno, solucionado el tema de la imagen, lo que yo les quiero comentar es esto. Voy a empezar con una pequeña lectura mínima para centrarnos en el camino. El camino, antes de centrarnos en esto, es la parte del camino que recoge las 4 rutas que entran de Francia, ¿verdad? La que sale de París, de Vézelay, de Le Puy y de Arles, que confluyen en la zona de Somport con las 4 rutas para luego encaminarse a Santiago. También no se olviden que en el 814 es que se descubren los restos del enterramiento que se atribuye a Santiago y a sus 2 compañeros de misión. Y prontamente se establece el camino de peregrinación a Santiago, ¿verdad? Ya a fines de ese mismo siglo IX y durante el siglo X se va conformando toda la ruta de peregrinos hacia Santiago. En España, la parte norte fundamentalmente es la que nutre el Camino de Santiago, porque no se olviden que España está en guerra de reconquista, y hay toda la parte, más de la mitad de España, está ocupada por el Islam. Más adelante, en la medida que vaya avanzando la reconquista, entonces nosotros sí tendremos unas rutas que vienen de España, ¿ven cómo son estas? Obviamente, la más importante se va a crear cuando termina de caer el Islam en poder de los Reyes Católicos, cuando en 1453 cae Granada, y por lo tanto esta es la ruta fundamental que une la última parte reconquistada de España con Santiago. La ruta catalana estuvo desde el inicio prácticamente, y luego hay una ruta portuguesa también. Y hay otras muchas subgrupos, ¿verdad? Que de alguna forma van uniéndose a las rutas principales. Entonces, es en las localidades que atraviesan estas rutas donde se van conformando los principales centros de peregrinación. Esos caminos llegan a una corriente de agua importante de Navarra, que es el río Arga, que era un obstáculo importante para cruzar los peregrinos, hasta que se construye este magnífico puente romano que permite la afluencia con ya los caminos unificados para llegar a Santiago. Entonces, yo les leo acá un segundito esto que dice: aquel peregrino que atravesaba media Europa para alcanzar el beneficio de las indulgencias, fuese rey o mendigo, donde alcanzaba en mayor grado este sentimiento de estupefacción y de asombro, era en Santiago de Compostela. A ver, el beneficio de las indulgencias, el completar el peregrinaje implicaba obtener unas indulgencias, es decir, el perdón de parte de nuestro tiempo de purgatorio, porque obviamente todos debemos pasar un tiempo purgatorio, seguramente, porque ninguno somos santos totales. Entonces, si la peregrinación se hacía en año santo o en año jubilar, que es cuando el 25 de julio, que es la festividad de Santiago, cae en domingo, cuando la peregrinación se hace en año santo, se obtiene indulgencia plenaria, es decir, que se nos perdonan todos los años que deberíamos pasar en el purgatorio. Me imagino que después vamos juntando otra vez, después de hacer el camino, vamos juntando otra vez años de purgatorio, pero por lo menos hasta cuando hacemos el camino nos borran todo.
Y los que hacen el camino en años que no son años santos, sino son años normales, obtienen media indulgencia, o sea que se les condona la mitad de los días de purgatorio. Este beneficio fue establecido muy rápidamente por el Papa Calixto II, en el año 1122, perdón, o sea que ahí el Papa Calixto II estableció este régimen de indulgencias. Es el documento religioso más antiguo que posee Santiago, en el cual está su estatuto religioso, que luego ha sido refrendado por otras bulas papales más adelante, pero que siempre se mantuvo desde entonces. Eso explica por qué el flujo tan importante de peregrinos que tiene esta ruta, que es mucho más sencilla de abordar que ir a los lugares santos, que siempre estaban en problemas de guerra, en problemas complicados, o incluso a veces ir a Roma. O sea que este estatuto religioso de indulgencias es el que aseguró la consolidación del Camino de Santiago. O sea que bueno, la invención de la tumba de Santiago en las cercanías de Iria Flavia es la actual Padrón, fue un acierto de la renovación asturiana. Es decir, acá lo que este libro de Historia del Arte establece es que, bueno, a ver, se descubrió un sepulcro muy antiguo en esa zona. Ustedes saben que Santiago el Mayor murió en Jerusalén en el año 44 y sus restos fueron trasladados, según cuentan las leyendas o los relatos eclesiásticos, fueron trasladados a España, porque Santiago, junto con dos de sus acólitos, había sido quien había cristianizado la península. O sea que los restos del apóstol fueron venerados desde muy temprano en España, hasta que se producen las grandes persecuciones contra los cristianos de Diocleciano, allí por el siglo IV. En esos momentos en que se corría mucho riesgo el tener una manifestación externa de la cristiandad, bueno, el cuidado del sepulcro se perdió un poquito, y como que hubo un tiempo que ese sepulcro cayó en el abandono. Finalmente, a inicios del siglo IX, en el 814, un campesino, Pelayo, ve unas señales en el cielo, unas luces, una especie de estrellas, que lo llevan a un lugar donde él descubre un enterramiento muy antiguo, que tiene claramente visos románicos, porque está la lápida central, está rodeada por una greca romana y demás, y él inmediatamente le da aviso del descubrimiento del sepulcro al obispo de Iria Flavia, y rápidamente llegan a la conclusión de que han reencontrado el enterramiento de Santiago y de sus dos ayudantes. Rápidamente el obispo de Iria Flavia le comunica al rey Alfonso II de Asturias, ¿verdad? En este momento es el reino de Asturias, esta zona, y rápidamente el rey acude con su corte, con el obispo, con todo, y vamos, ahí determinan que efectivamente ese es el sepulcro redescubierto de Santiago, e inmediatamente Alfonso II manda construir una pequeña capillita sobre la tumba para protegerla. Eso fue en el 829. En el 814 se hace la capillita, y luego en el 829 el mismo Alfonso hace levantar la primera iglesia que protege los restos de Santiago. Vuelvo a mi lectura. De alguna manera, España, que estaba en guerra, bueno, España le llamamos ahora, los reinos del norte que estaban empeñados en la guerra de reconquista, les venía muy bien tener un apóstol que reforzara su cruzada, que muchas veces fue catalogada de cruzada por el propio papado, ¿verdad? Igual que las cruzadas en Tierra Santa. Y por lo tanto, tener un apóstol del lado cristiano era muy importante, y eso implicó que rápidamente la fama del sepulcro y de contener los restos del apóstol se expandieron por toda la cristiandad.
en estos años estamos en el periodo carolingio. No se olviden que en el 800 fue entronizado emperador Carlomagno. Carlomagno viene a la tumba del apóstol, según parece. Ahí es que está la historia que contábamos la semana pasada, los de San Cernín de Toulouse, que dicen que Carlomagno retiró los restos de Santiago de Iria Flavia, que se los llevó a Toulouse, como siguen diciendo los amigos de San Cernín. Pero la cosa es que, bueno, de una forma u otra, tenemos a Carlomagno por ahí dando vuelta en esa etapa. Es la etapa que también son las etapas previas a lo carolingio, cuando los moros cruzan los Pirineos y son detenidos en Poitiers, cuando se realiza la batalla de Roncesvalles, que es muy importante en territorio español y demás. Toda esa época, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continúo. Con la renovación asturiana se abrió el camino que vinculó durante toda la Edad Media las tierras hispánicas con el occidente cristiano, y la vía de intercambios culturales y artísticos seguramente más importantes de la época románica. A Santiago se llegaba por 4 rutas fundamentales, sin contar otras secundarias, como la turonense, la que salía la limosina, la podiense, que confluían en Roncesvalles, y la tolosana, que seguía la vía romana atravesando Aquitania, desembocando en Zaragoza. El río Aragón era la guía de los peregrinos, que tras descansar en el famoso hospital de Santa Cristina, accedían a Somport y se dirigían a la que había sido la capital del reino aragonés, Jaca, que está bien. Les voy a mostrar dónde está eso para que lo tengan claro. ¿Ven? Jaca, la tienen acá. Esta era la capital del reino de Aragón, o sea que por Somport entraban de Francia, y acá, en Jaca, estaba la capital del reino aragonés, y de ahí seguían hacia Somport al Puente de la Reina, que está acá, donde confluyen todas las rutas. Ahí en Puente de la Reina, en este puente, confluían. Muy bien. Más conocido en el camino, sin embargo, era el paso de Roncesvalles, que recogía a los peregrinos procedentes de las 3 primeras vías francesas que se unían a la otra en Somport, en Puente de la Reina, para emprender camino junto a Santiago. Según el Codex Calixtinus, el Codex Calixtinus es el documento más antiguo que se conserva en la Catedral de Santiago. Fue comenzado, bueno, se llama Calixtinus porque se atribuye su redacción al Papa Calixto II, cosa que no es así, ¿verdad? Porque lo que pasa es que los libros miniados, los libros iluminados, casi siempre comenzaban con una especie de carta, era el primer documento, que siempre se atribuía a un personaje importante, ¿verdad? Que era el que encargaba la factura del libro para donarla de repente a un monasterio o a algún rey o lo que sea. O sea que siempre esta primera carta con la cual se abre el Códex aparece firmada por Calixto II, pero con seguridad fueron monjes de alguna abadía cluniaciense de esa zona los que realizaron la redacción y la manufactura del Códex. El Códex es un documento muy importante porque comienza redactando la construcción del templo de Santiago de Compostela, con lujo de detalles, ¿verdad? Determina las etapas de la obra, cómo se fue construyendo, las medidas, todo absolutamente. También el Códex recoge muchas de las vicisitudes de la cristiandad de esa época. Entonces recoge todo el tema del enfrentamiento en Roncesvalles, de moros y cristianos, de la muerte de Rolando en Roncesvalles, ¿verdad? Que es uno de los principales episodios que luego van a retomar las canciones de gesta de esta época. O sea que cuenta todas las andanzas de Carlomagno en esa zona. Después el Códex recoge toda la liturgia que se desarrollaba en la iglesia en honor a Santiago. Recoge todos los textos litúrgicos, los sermones, lo que se cantaba, todo con lujo de detalles. Y termina finalmente con una cosa muy interesante, que es una guía del peregrino. El Códex contiene una guía del peregrino, en el cual
explica los diversos caminos que llevan a Santiago y le dice a los peregrinos en cada lugar que cruza el camino qué es lo que hay en cada localidad, qué santos o qué iglesias o qué lugares sagrados es conveniente que vaya visitando para prepararse al encuentro final con los restos del apóstol. O sea que es como la primera guía turística que se encuentra, ¿verdad? Y esto, vuelvo a decirles, empieza la redacción del Códex en el 1140, antes de que se empiece, vamos, cuando está prácticamente sin terminar todavía la Catedral de Santiago de Compostela. Entre el 1140 y el 1181 está entonces redactado el Codex Calixtinus. Muy bien, continúo. Según el Codex Calixtinus, el peregrino que alcanzaba la meta se encontraba con una ciudad con numerosas iglesias, entre las que brillaba gloriosa la primera, la del gloriosísimo apóstol Santiago, el Cebedeo, situada en el medio, dice el Códex específicamente. Muy bien, la historia arquitectónica de la Catedral Compostelana se remonta al siglo IX, es decir, a los 800, aunque poco se sabe de la primera iglesia, que fue construida con piedra y barro, resultando al poco de alzarse obra pequeña a tenor de la relevancia que adquirió. Por ello, a finales del siglo IX, se levantó otra iglesia de dimensiones mucho mayores, ya que en su perímetro encerró la primera construcción y cuya riqueza de materiales rivalizaba con las más suntuosas de la época. Las crónicas árabes relatan que este templo de mármol y caliza fue destruido despiadadamente por Almanzor en su campaña de finales del siglo X. Y si bien su reconstrucción resultó rápida, ya que volvió a ser consagrado en el año 1002, volvió su obra a envejecer rápidamente. Ni sus dimensiones ni su estilo eran los más apropiados para convertir a Santiago en un centro de peregrinación. Entonces acá está relatada toda la historia de la construcción de Santiago. Lo importante a tener en cuenta en esto, para que tengamos una cronología mínima, es si en el 814 se descubre la tumba, en el 829, ahí se hace la primer capillita de barro y piedra, más que nada fue para proteger el enterramiento, y Alfonso II manda erigir la primera iglesia en el 829, o sea que 15 años después de redescubierto el sepulcro, se hace esta primera iglesia, que resultó chiquita, y entonces hicieron otra nueva más grande 70 años después, en el 899. En el 899, ya no Alfonso, sino su hijo, Alfonso III, mandó construir un templo más grande. Ese templo más grande era en estilo prerrománico. Y ese templo más grande, que se construyó en el 899, menos de 100 años o 100 años después, es el que es destruido por Almanzor en el 997. Almanzor era el comandante que estaba al frente de los ejércitos del Califato de Córdoba. Y el Califato de Córdoba tuvo una respuesta muy virulenta al avance de la Reconquista, y Almanzor fue una figura clave en la recuperación de tierras conquistadas por los cristianos que volvieron a manos del Islam. En esa subida hacia el norte de Almanzor al frente de los ejércitos cordobeses, toman la ciudad de Santiago de Compostela y destruyen totalmente ese templo que se había construido 100 años antes. De ese templo se llevan las puertas de metal que tenía y se llevan las campanas del campanario. ¿Se las llevan a dónde? Se las llevan a Córdoba y las utilizan en la mezquita de Córdoba. Esos elementos, cuando más adelante, en el siglo XIII, en 1236, Fernando III de Castilla toma Córdoba, definitivamente la sustrae al poder islámico, las puertas originales que venían de Santiago y las campanas son sacadas de la mezquita y son enviadas a Toledo y están incluidas en la Catedral de Santa María de Toledo, ¿verdad? O sea que es una vicisitud interesante de estos elementos
que de Santiago van a Córdoba y de Córdoba van a Toledo, y nosotros las podemos ver en la Catedral de Toledo, las puertas originales del templo este y las campanas. Muy bien. Entonces, en el 997 desapareció el templo, obviamente la zona se tuvo que rehacer después de la destrucción que dejó Almanzor, y poco después se retoma la idea de hacer un templo en honor al apóstol. Acá hay un personaje eclesiástico muy importante que es Diego Peláez. Diego Peláez logra ser nombrado primer obispo de Compostela de Santiago, y Diego Peláez, bajo el reinado de Alfonso IV, que es el nieto del primer Alfonso II, ¿verdad?, va a iniciar la construcción de la catedral que nosotros conocemos actualmente, que va a comenzar en el año 1075. Es decir que al final del siglo XI, el obispo Diego Peláez, junto con el rey Alfonso VI de Asturias, comienzan la construcción del templo que nosotros, con muchas variantes, conocemos, pero es el templo que actualmente se encuentra en Santiago. Obviamente era un personaje que se las traía, don Diego Peláez, tuvo algunas desavenencias con el rey, finalmente termina muriendo, hay unos años que está detenida la obra de la catedral por los problemas que tiene el obispo con el rey, y finalmente las va a continuar, ahora sí en forma definitiva, el sucesor de Diego Peláez, que es otro obispo que también se llama Diego, pero es Diego Gelmírez. Diego Gelmírez, un nombre importante porque cuando viajan a Santiago aparece el Diego Gelmírez siempre. O sea que Diego Gelmírez es el que toma la dirección de la obra en el año 1075. Los maestros canteros, los arquitectos que realizan esta obra, son Bernardo, Roberto y Esteban. Siempre se les conoce por sus nombres de pila, nada más, ¿verdad? Bernardo, Roberto y Esteban son los que van a continuar con la obra de la catedral. La catedral se comienza a construir, acá tienen el plano de la catedral, se comienza a construir siempre por la cabecera, ¿verdad? Los templos se comienzan a construir por la cabecera y se avanza hacia la portada principal. Santiago es una catedral enorme, mide unos 100 metros de largo por unos 70 metros de ancho y llega a tener una altura en la nave central de 22 metros, entra un edificio de 7 pisos acá dentro de la nave central, y en el crucero donde se juntan las dos naves, acá alcanza una altura de 32 metros. Tiene 3 naves, tanto en la nave vertical como en la horizontal, y tiene una cripta debajo del altar. Este es el altar mayor, donde está la imagen de Santiago, debajo está la cripta, y ustedes encuentran que el ábside de la catedral está compuesto por numerosas capillas. ¿Hay alguien que tiene abierto el sonido? Por favor, le ruego que lo cierre, gracias. Por favor, tienen abiertos los sonidos, les pido a los que tienen abierto que los cierren, porque se oyen ruiditos variados. Alguien que tose que no soy yo, muy bien, que no me hagan la competencia. A ver, entonces, conclusión. La catedral es muy compleja porque alberga una gran cantidad de capillas. Todo esto que ustedes ven, números, son sepulcros, son capillas, etc. ¿Qué es lo más importante para señalar de esta catedral que luego veremos en imagen? Se construye entonces de acá para acá. Cuando se llega a la primera zona de construcción, que es cuando se construye esta nave, ahí es consagrada por primera vez, en el año 1128. Es consagrada por el Papa Calixto II, justamente. Ahí es en ese año que se establece el Estatuto de Indulgencias y que se declara año santo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque antes la festividad de Santiago no era el 25 de julio,
porque el 25 de julio corresponde al rito litúrgico romano, que es cuando se aplica en España. Antes el rito litúrgico español era el hispano, y la fiesta de Santiago era el 30 de diciembre, que luego se cambió cuando Calixto hace la consagración de la iglesia, se cambia y a partir de ahí es 25 de julio. Muy bien. Las obras de la catedral van a continuar y van a culminarse en el 1211. O sea que más de cerca de 150 años lleva la construcción de la iglesia. Las partes fundamentales a señalar son, por un lado, bueno, acá que es el altar mayor y la cripta que hay debajo. Después ustedes tienen varias puertas que son importantes en la catedral. Esta puerta que está a la derecha de la nave horizontal es la puerta de platerías. La puerta de platerías se llamaba así porque daba hacia la zona donde estaban centrados los talleres de los plateros, que eran muy famosos en Santiago. Y esta portada está realizada por el cuarto maestro importante que actúa en la construcción de la obra de Santiago, que es el maestro Mateo, que va a realizar, sobre el 1160, va a realizar estos pórticos, la cripta y una serie de cosas. Es un aporte arquitectónico importantísimo el del maestro Mateo. O sea que el maestro Mateo entonces hace la portada de las platerías, que es absolutamente románica y que es la que se conserva de mejor forma en la catedral. Tiene algunos agregaditos porque frente a la puerta de las platerías está esta otra que se llama puerta de la azabachería, con Z, de azabache, ¿verdad? La puerta de la azabachería, que era donde llegaban los caminos procedentes de Francia. Acá había una puerta en la ciudad, que era la puerta francígena, que recogía a los peregrinos que provenían de Francia. El portal de la azabachería, que era románico también, y que se debía a los maestros primeros de la construcción, a Esteban y demás, se incendió en el siglo XVI, se destruyó totalmente, y parte de lo que se pudo salvar del pórtico de las azabacherías fue injertado en el pórtico de las platerías. Por lo tanto, cuando miramos ahora el pórtico de las platerías, tiene algún agregado que es románico, pero que pertenece al otro pórtico. La puerta principal se hace al final de la construcción, y es obra de Mateo también, es el conocidísimo Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria es esto que está señalizado con el número 11. Acá el parteluz, es decir, lo que divide la puerta principal en dos paños, y las columnas que sostienen el pórtico. Esta era la fachada original de la iglesia románica, ¿verdad? Durante mucho tiempo la iglesia terminaba acá con esta fachada románica realizada por el maestro Mateo, pero más adelante, en época barroca, en el siglo XVIII, se construyó una nueva fachada de la catedral, que es la que vemos nosotros hoy, la fachada del Obradoiro, ¿verdad? La fachada del Obradoiro se llama así porque en la gran plaza que hay delante de la catedral, ustedes tienen la catedral acá, y de este costado está el ahora Hostal de los Reyes Católicos, que era el sanatorio, el hospital donde se acogía a los peregrinos, y en esta zona delantera era donde los maestros canteros preparaban la piedra para construir la catedral, o sea que era el obrador de los canteros. Por eso se llama Plaza del Obradoiro, y esa portada, que es la portada principal, se conoce como portada del Obradoiro. La portada del Obradoiro es de pleno siglo XVIII, se construyó en 1740 por Casas Novoa, pero tuvieron la precaución de no destruir el pórtico románico que había hecho Mateo, el Pórtico de la Gloria. Lo que hicieron fue dejar un espacio entre la fachada original románica y la barroca que están haciendo en el siglo XVIII, que es esta zona que está entre estas tres columnas y estas otras tres. Esto que se llama nártex. Nártex, terminado con X, es una especie de hall de entrada, llamémosle, que permite apreciar totalmente el Pórtico de la Gloria, porque la fachada del Obradoiro tiene unas grandes vidrieras que dan luz a esta zona para que no se perdiera
el aporte románico original. Por un lado se protegió el portal de Mateo, y por otro lado se le dio luz para que se pudiese ver. Y delante se construyó una escalera en forma de rombo, de típico corte clásico. Y bueno, lo que tienen acá es el claustro de la catedral, y luego tienen, obviamente, esto que está señalizado acá como el punto 3, es importante porque es la puerta santa. La puerta santa solamente se abre los años jubilares, aquellos en que el 25 de julio cae en domingo. Y de acá se entra directamente a la girola. La girola se denomina todas estas zonas de la cabecera, ¿verdad? La girola, con su deambulatorio, que permite el acceso a las diversas capillas. Esta es la capilla del Salvador, que es la principal, y acá la de Santiago. O sea que en los años santos el peregrino entra por esta puerta y accede directamente a la zona central más sagrada de la catedral, que es esta, con la cripta de Santiago abajo. Después tienen otras puertas más, ¿verdad? Pero las principales, ya les digo, son estas tres y la puerta santa. Muy bien. Sigamos, entonces, luego de esta explicación, sigamos para acá. Esto que ustedes ven acá es una imagen del Codex Calistiniano, que representa a Santiago Apóstol, ¿verdad? Es un libro iluminado, un libro miniado, hermoso, muy importante, se conservó siempre en la catedral, tuvo algunas vicisitudes en su vida, agregados, desagregados, encuadernaciones parciales y después hasta que se llegó a una encuadernación total, y en el año 2000 y algo lo robaron de la catedral. Desapareció, porque alguien se había olvidado la llave del cofre puesta en la cerradura del cofre, y alguien aprovechó, abrió el cofre y se llevó el códex, que es el tesoro más importante y más valioso de la catedral, es el códex. Creo que fue en el 2011, pues fue en el 2000 y algo, fue hace poco, ¿verdad? Desapareció. Obviamente se pusieron a buscarlo, bueno, al final descubrieron que había sido un electricista que había estado trabajando en obras en la catedral, que había aprovechado el descuido de estar las llaves puestas en la puerta, se llevó el códex, se llevó otras muchas cosas del tesoro de la catedral, e incluso se llevó una gran cantidad de dinero que fue sustrayendo de las limosnas del templo, que se hacen para el mantenimiento del templo. Bueno, finalmente lo descubrieron, recuperaron todo, y el códex está nuevamente en la catedral, ¿verdad? Pero siempre a eso, ¿no? Hay que darle oportunidad al ladrón y ya está. Esta es una escultura del primer peregrino a Santiago, que es Alfonso II, ¿verdad? Alfonso II está considerado el primer peregrino compostelano. Y ahora que digo compostelano, explico por qué se llama Santiago de Compostela. Compostela proviene de la denominación latín de Campus Stella, el campo de estrellas, ¿verdad? Porque el descubrimiento de la tumba se hizo en un campo señalado por unas luces, por unas estrellas del cielo. O sea que Santiago, el del campo de las estrellas, Campus Stelle. Esa del latín, la deformación, lleva a Compostela, ¿verdad? Campo de estrellas. O sea que Santiago, el del campo de estrellas. Ese de ahí proviene el nombre de Compostela. Muy bien. O sea que Alfonsito II, certificado primer peregrino de Santiago. Después tuvimos algún otro peregrino por ahí, que fue un obispo francés. Pero bueno, ya lo vamos a encontrar en donde lo tenga. Muy bien. Ahí tienen una imagen de la fachada del Obradoiro. Esta es una vieja fotografía de 1889. O sea que acá está bien clara la fachada del Obradoiro, típicamente barroca. Estas son los grandes ventanales que permiten que esta fachada filtre la luz
hacia el pórtico de la Gloria que está detrás de estas puertas, que son las del pórtico nuevo del Obradoiro, ¿verdad? Y estas son parte de las torres de campanario y demás que tiene la catedral. Y esto es el claustro de la catedral. Muy bien. Hacia acá tienen, obviamente, de los Reyes Católicos. Sí. Una pregunta quería hacerte, Andrés. Sí. Detrás del pórtico de la Gloria, una vez que tú entras a la catedral, Mateo. Está Mateo mirando Sí. hacia el altar. Pero hay una explicación de ese porqué. No sé cuál es la razón que no lo tenía puesto. Sí. El Santo dos Croques. Ahora voy al Santo dos Croques. Cuando muestra el parteluz, hablamos de Santiago, de Mateo. Acá tienen una imagen un poco más, una imagen un poquito más clara de la catedral, y sus diversas torres, su claustro. Es un complejo muy importante. Hay cuando uno llega a Santiago, desde las zonas más altas que rodean a la capital, hay una vista espectacular de todo el complejo catedralicio. No me voy a detener en él. Perdonen. Acá tienen una réplica del Pórtico de la Gloria. Una réplica que está en el Victoria y Alberto Museum en Londres, ¿verdad? Los ingleses, como no pudieron robarse a Santiago, igual que se robaron al Partenón, bueno, lo que hicieron fue hacer una réplica en el museo del Pórtico de la Gloria, ¿verdad? Que acá se puede observar bastante bien. Esto se llama parteluz, ¿verdad? Es normalmente una columna o varias columnas, casi siempre adosada a alguna escultura, que divide en dos la entrada principal. Estas 12 puertas corresponden a la nave central y estas a las naves laterales. Acá, obviamente, está la iconografía que sostiene la decoración del tímpano, proviene del Apocalipsis de San Juan, ¿verdad? Ustedes saben que todos los ciclos narrativos que tienen las portadas o las partes importantes de estos templos siempre se apoyan en un texto sagrado, normalmente en los evangelios. En este caso, Mateo construye la imagen del juicio final, que es el motivo de este tímpano. El tímpano se llama esta zona semicircular que se encuentra rodeada, circunscrita por este arco de medio punto que está sobre las puertas, el tímpano. Entonces acá Mateo lo que hace es seguir la descripción de alguna forma que da Juan en su Apocalipsis sobre el juicio final. Ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle, pero está centrado por una imagen de un Pantocrátor, claramente el Pantocrátor, ¿verdad? El Dios en majestad, el Dios del juicio final, que es el tema predilecto del románico, obviamente, rodeado por los 4 evangelistas con sus correspondientes símbolos. Lógicamente, para que la gente los pueda claramente determinar. Ustedes tienen acá arriba, donde está la manito, tienen a San Juan con el águila, que es un animal heráldico. Acá abajo tienen a San Lucas con el buey. Arriba tienen a Mateo con el cofre del recaudador de tributos. Y abajo tienen a San Marcos con el león, ¿verdad? Este es el Pantocrátor, típico de las escenas del juicio final. Porque el mensaje del Salvador llega a nosotros a través de los evangelios canónicos, de los 4 evangelistas, ¿verdad? Esta imagen central está rodeada por otros ángeles que sostienen otras cosas. Los de la... ¿Alguien tiene abierto el sonido? Por favor, ciérrelo. A ver, acá hay 4 ángeles, 2 a cada costado,
que los de la izquierda, estos, sostienen los dos símbolos de la pasión, la cruz y la corona de espinas, ¿verdad? Y los dos de aquí sostienen la lanza de Longino, con la cual fue herido en el flanco el Señor en la cruz, y los 4 clavos con los cuales fue clavado en la cruz. Es decir, es una imagen clara en la cual este Dios se hace hombre, sufre martirio, muere por la humanidad a través de estos instrumentos que van a ser venerados por la cristiandad como los instrumentos que permitieron el camino a la salvación. ¿Sí? A ver, vuelvo a decir, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Me gustaría que lo cerrara. A ver, si no, tengo que dejar de compartir pantalla para... Vamos a ver. Vamos a desactivar los audios, porque... creo que ya están todos desactivados. Sí. Tienen que tener cuidado con los audios, por favor de cerrarlos, porque si no, es un problema. Bueno, muy bien. Continúo con esto. Yo les decía entonces que está este elemento, y acá hay 24 figuritas, que son los 24 ancianos del Apocalipsis, según narra Juan, que cada uno tiene un instrumento musical en la mano, porque se supone que es la orquesta, el coro celestial, que establece la majestad de Dios, ¿verdad? Bueno, eso está narrado en el Apocalipsis de Juan, y bueno, acá luego tenemos que el portal, aparece el parteluz debajo del Cristo en majestad. Este es una imagen de Santiago, ¿verdad? De un Santiago para el cual está realizada la imagen esta, la catedral, ¿verdad? Santiago tiene un pergamino en la mano, acá, ven que es un pergamino que sostiene desenrollado de la mano. En ese pergamino dice en latín, misit em dominus, que quiere decir, me envió el Señor. Es decir, que Santiago reivindica para sí una misión que le encomendó el Señor de venir a evangelizar las tierras de la península. Y por eso se convierte en el patrono de España, ¿verdad? Por esta misión que le encomienda el propio Jesús de venir a evangelizar las tierras peninsulares. Y luego, en las jambas, estos se llaman jambas, ¿verdad? Es donde se apoyan los arcos, normalmente están trabajadas en columnas o en pilares, con esculturas. Bueno, acá en las jambas están los 12 apóstoles, con sus, ahora vamos a ver una imagen mejor, donde vemos algunos de ellos. Ahí tienen una imagen más cercana de los, acá tienen los ancianos del Apocalipsis, acá tienen los 4 evangelistas y parte de los ángeles que sostienen esto. Muy bien. Y luego ustedes tienen los capiteles, ven en la imagen, donde empieza el parteluz, en el capitel de arriba, nosotros tenemos dibujadas las tentaciones de Cristo, y en el de abajo, que lo vamos a ver ahora, la Santísima Trinidad. Acá tienen las tentaciones de Cristo, ¿verdad? Figuradas en esto, y acá tienen la Santísima Trinidad, figurada en este otro capitel. Muy bien. Acá tienen una imagen más cercana de los apóstoles, que acá vemos claramente con su pequeña llavecita a Pedrito, y los demás apóstoles, cada uno con objetos que permiten que el creyente, que está muy al día de todas estas cosas, lo puede identificar y saber quién es quién. ¿Verdad? Es un pórtico muy trabajado, todos los capiteles están trabajados, muchos con motivos de entrelazados, motivos vegetales, pequeñas imágenes, a veces monstruosas, que siempre nos recuerdan eso, ¿verdad? Los peligros del creyente en un mundo habitado por el demonio,
que nos impide o nos dificulta la entrada a la fe. Ven, acá ven los demonios, todas estas figuras malignas, los ángeles que protegen, todo ese discurso que acompaña normalmente las portadas de las iglesias románicas, ¿no? Que acá Mateo hace con una maestría total. ¿Ven? Estos seres demoníacos que flanquean la entrada a lo divino. Acá tienen una imagen nocturna ¿ven? La cantidad de ventanas que tiene para que filtre luz a la zona interior de la fachada original románica. Y rápidamente vayamos a las otras puertas. Veamos. Este es el otro portal, perdón, el otro portal el de Platerías, ¿verdad? Este también es románico y está hecho por Mateo. Tiene 3 columnas de mármol, las otras son de piedra, y está también decorado con motivos que tienen que ver con los registros evangélicos. Acá hay una expulsión del paraíso, bueno, todo lo que ya estamos acostumbrados a ver en este tipo de elementos, ¿no? Así que bueno, muy bien. Por aquí, entonces, tenemos románica, Platerías. Mateo la hizo entre el año 1103 y 1117. Hay algunos agregaditos que provienen de la puerta de las azabacherías y que se metieron acá. Ahora vamos a ver uno de ellos para que tengan idea, que es esta imagen del rey David, que fue esculpida por el maestro Esteban, que era un relieve exterior que pertenecía al pórtico de las azabacherías y que fue trasladado después que se incendió al de Platerías. ¿Ven? Todos eran unos maestros canteros de fuste muy importantes. Acá tienen la portada actual de la azabachería. Es barroca por un lado y tiene transición hacia el neoclásico a través de estos estípites y de estas zonas que son típicas del neoclásico. Fue realizada en 1758, ya avanzado el siglo XVIII, ¿verdad? Era mucho más bonita, obvio, la original, pero bueno, esto después que se incendió, los estilos que estaban en boga en ese momento era el barroco, ya transicionando hacia el neoclásico, y ese es el lenguaje estilístico que se utiliza en la puerta de la azabachería. Esta es la puerta santa, la que se abre no, perdón, esta es la puerta real, no la puerta santa. Esta es la puerta real. Esta es la puerta por la cual entran los reyes cuando van a Santiago de Compostela. Es la puerta oficial de la iglesia. Acá ven que tiene el escudo de España sobre la puerta. También es de estilo barroco. Y acá es por donde penetra la autoridad oficial española a los actos de la catedral. Esta sí es la puerta santa, es la puerta que se abre los domingos que son Año Santo, y acá tienen una escultura de Santiago y de sus 2 compañeros que lo ayudaron a hacer la cristianización de la catedral. Muy bien. Y acá siempre personajes que ilustran elementos religiosos, barroca también, con transición un poquito al neoclásico. Acá tienen el campanario, visto desde el claustro de la catedral. Es un campanario importante con un carrillón de campanas
interesante, de varios cuerpos, barroca. Esta es la Torre de la Carraca. La Torre de la Carraca es una torre que acompaña y que complementa la torre campanario, ¿verdad? Las campanas juegan un papel fundamental en la liturgia, pero la liturgia de Semana Santa, sobre todo en los días de ceniza, los días aquellos en que antes de llegar al sábado de resurrección, cuando estamos celebrando el camino doloroso de Cristo a su resurrección, en ese momento el sonido de la campana es demasiado alegre, demasiado vibrante, y se sustituye por el sonido de las carracas. ¿Qué son las carracas? Las carracas son unas grandes matracas. Acuérdense de las matracas que usábamos en el carnaval. Bueno, la carraca pertenece a la misma familia de instrumentos de la matraca normal de carnaval. Las carracas de campanario son del tipo de la matraca de carnaval, es decir, una gran rueda dentada que mueve unas lengüetas de madera y produce un sonido más apagado que el de las campanas, o son un gran tablón de madera que es golpeado por unos martillos de madera o por unos martillos de metal, que producen el sonido típico de la carraca. En este caso, la Torre de la Carraca tiene un conjunto de 4 cajas de resonancia en forma de cruz, son 4, que miden 2 metros cada una prácticamente, y que son golpeadas por martillos, y que en los oficios de la Semana Santa sustituyen el sonido de las campanas. Por eso se llama Torre de la Carraca, es decir, Torre de la Matraca, ¿verdad? Muy bien. Esta es la parte superior de la Torre del Reloj, que también se llama Torre de la Trinidad o Torre de la Berenguela porque la construyó un obispo que se llamaba Berenguel, y de ahí tomó el nombre de Berenguela. También, obviamente, en estilos barroquísimos, Y esta es una vista del interior, nos quedan 2 imágenes nada más, una vista del interior de la nave central. Acá ven el órgano, los tubos del órgano y el altar mayor. Acá vemos las cuerdas que sostienen el botafumeiro, que ahora vamos a ver. Me olvidé y ahora voy a traer para la próxima la imagen de Mateo, que no la tengo, pero lo que decía nuestro compañero más adelante es que detrás del parteluz donde está la escultura de Santiago, cuando entramos al templo, mirando en la misma forma que estamos mirando nosotros ahora al altar mayor, está una figurita más pequeña que es la del maestro Mateo. Mateo se autorretrató en esa escultura, tiene un cartel, la escultura, que dice Architectus, es decir, que él se confirió la calidad de arquitecto de la obra, y a esta escultura se la conoce como el Santo dos Croques, el santo de los cabezazos, ¿verdad? Porque no se olviden que Santiago es ciudad universitaria, y la leyenda estudiantil establece que si un estudiante va y golpea su cabeza con la cabeza de Mateo, adquirirá sabiduría que le permitirá llevar adelante sus estudios, salvar sus exámenes, etcétera, con la ayuda de la sabiduría que le infunde Mateo. Por supuesto que yo me di mis croques correspondientes cuando estuve en Santiago, a ver si se me pegaba algo de la sabiduría de Santiago. También en ese parteluz hay, según entramos a la izquierda, cuando entramos por la puerta derecha del parteluz, el parteluz queda a nuestra izquierda. Y ahí hay casi horadada la forma de una mano, que es, normalmente el peregrino cuando llegaba a ese punto se arrodillaba para entrar a la catedral y apoyaba su mano izquierda en la columna del parteluz. Y esa columna se fue marcando con las millares de manos que se han ido apoyando ahí, y realmente aparece una mano marcada, que es la que normalmente todos los peregrinos cuando entran allí lo hacen. Bueno, ahora están muy preocupados para tratar de preservar tanto el parteluz como la escultura de
de Mateo, porque de tanto cabezazo y de tanto apoyar la mano, está teniendo daños, pero bueno, no sé cómo lo van a resolver, porque si hacen algo como hicieron con la Piedad, que la meten en una urna de cristal, se pierde una de las cosas fundamentales de la peregrinación a Santiago, que es este gesto del peregrino al entrar a la nave principal, este tema de la relación con Mateo a través de los croques. Entonces, bueno, no sé cómo resolverán esto, porque forma parte de lo que uno hace cuando va a Santiago en peregrinación. Y si uno no hace eso, es como que no está haciendo la peregrinación. Es como que también cuando uno va a Santiago y llega al altar mayor, bueno, acá esto que ven acá es el triforio. El triforio es la aportación típica del románico a la arquitectura eclesial. Es sobre las naves laterales, una galería en la cual normalmente vienen gente de las órdenes eclesiásticas o los propios peregrinos que pueden seguir de acá el culto, el ritual litúrgico. En el gótico vamos a ver que desaparecen los triforios, porque acá los triforios sirven porque reciben la luz de la pared exterior y difuminan la luz en la nave central. Como en el gótico esto va a desaparecer y va a ser sustituido por vidrieras, la tribuna o triforio pierde su razón de ser. Perdón. Acá tienen una escultura de Santiago, que se conoce como Santiago Matamoros, como Santiago conductor de los ejércitos cristianos de Reconquista, que es una de las advocaciones típicas de Santiago. Ese grito de guerra de la Reconquista, Santiago y Sierra España, refiere a la conducción de la Guerra Santa contra el Islam, dirigida por el apóstol, que fue el caballito de batalla de los reinos cristianos en la Reconquista. Acá tienen una imagen, un detalle del altar central, obvio, en barroquísimo estilo. Acá ven la escultura sedente del apóstol. Y acá ven un señor, porque acá atrás hay una escalerita que sube hasta acá y luego baja, que uno puede subir y abrazar al apóstol de atrás, ¿verdad? Normalmente uno iba, porque no sé ahora, yo hace muchos años que no voy a Santiago y no sé si esto, en la medida que se fue masificando el turismo, en la protección de los bienes patrimoniales, algunas cosas se han empezado a no permitir. En las épocas que yo iba, que era en los años 70, en los años 80, uno subía acá, le pegaba el abrazón de rigor al apóstol, etcétera, etcétera. No se sacaba la selfie porque no había teléfonos celulares, con suerte uno se sacaba una foto. Y luego, acá tienen una imagen. Perdón, Andrés, perdón. ¿Sí? En la diapo anterior veíamos el Botafumeiro. Sí, ahora vamos a ver algo. Sí. Ahora lo vamos a ver en detalle, el Botafumeiro. Acá tienen una imagen de la cripta que realizó Mateo también, con los restos del apóstol, fueron custodiados en esta urna que hay acá. Acá no solamente se encuentra el apóstol y sus dos acólitos, sino que también es un enterramiento real, es un enterramiento de las casas reales del norte de España. Acá tienen un detalle de la parte central de la urna, donde aparece Santiago en su campo de estrellas, donde aparece, perdón, no Santiago, aparece el tetramorfo, pero en un campo de estrellas, haciendo alusión a Compostela, ¿verdad? Acá tienen a Dios con los 4 evangelistas y los apóstoles. Acá tenemos a Santiago, Jacobus Zebedeo. Y acá tienen a Pedro. Muy bien. Y acá tenemos, voy a pasar rápidamente por esto porque quiero llegar al Botafumeiro y ya son y cuarto prácticamente. Estas son varias de las capillas que nosotros encontramos dentro de la catedral, ¿verdad? Esta es la capilla del Pilar, acá está la cruz de Santiago típica, la capilla del Pilar, barroquísima, of course, con la Virgen del Pilar, sobre el Pilar, la Virgencita. Recuerden que la Virgen del Pilar es la patrona, entre otras cosas, de Hispanoamérica, o sea que es la patrona
de todas nuestras iglesias nacionales, cuyo altar fundamental se encuentra, como saben, en Zaragoza, en la Basílica del Pilar. Esta es la bóveda de la Capilla del Pilar, con toda la parafernalia también barroca y neoclásica. Esta es la Capilla de Mondragón. La Capilla de Mondragón tiene interesante una terracota espectacular que representa la lamentación sobre el Cristo muerto. Las obras de talla y de imaginería y de trabajo en terracota españolas son espectaculares. Esta es uno de los principales especímenes de la escultura en terracota, buenísima. Y acá tienen, este es un San Juan Bautista, obviamente, es una talla en madera típica de la imaginería española. Este es un Cristóbal, un San Cristóbal con el niño. Acá, esta que tienen aquí, es el retablo de la Capilla del Salvador, que es la capilla que está exactamente bien atrás de la cabecera, la central, la que está atrás del altar mayor, que es la principal capilla después de la central, es la capilla dedicada al Salvador, también con todos sus aditamentos de otros estilos diferentes al románico. Acá tienen el tímpano de una de las puertas de la catedral, que nos vimos que es la puerta de la Corticella, la puerta de la Corticella, que tiene esta imagen románica en su tímpano, ¿verdad? Es la Virgen con el niño en brazos, acompañada, puede ser que por los padres de la Virgen, pero no sé exactamente estas dos figuras, hay que buscar qué son, pero acá sí tiene una representación de la Virgen con el niño en brazos. Acá tienen el Cristo de Burgos, en la capilla de Burgos porque el Cristo es una talla, una madera policromada que proviene de la escuela de Burgos, que es una de las principales escuelas de imaginería española, con estas columnas salomónicas, espectaculares, torneadas, barroquísimas. Esto que ven acá es el patio central del claustro, con su famosa fuente, que se llama Fons Mirabilis, la fuente de los milagros, Fons Mirabilis, que es románica. Por supuesto, el pórtico tiene ya, la coronación del pórtico es gótica, pero los arcos son románicos todavía, pero todas estas partes ya son del estilo siguiente. Y acá tienen el famoso Botafumeiro. Este Botafumeiro, que es el actual, data de 1851. El Botafumeiro se comenzó a utilizar desde el inicio de la catedral. Desde el siglo XII el Botafumeiro existe, simplemente que ha sido reemplazado muchísimas veces, porque fue robado, porque se estropeó, por diversas vicisitudes, ¿verdad? Este es el último, que es el actual, que es una gran pieza en plata que mide, para que tengan idea, pesa 62 kilos el Botafumeiro, está sostenido por 4 cadenas que lo atan a un sistema de poleas y de cuerdas para moverlo, mide 1,60 m de altura, o sea que la altura de uno de nosotros, que no sea muy altito, 1,60 m, está sujeto por unas cuerdas que miden 65 metros para moverlo, lleva una carga de 40 kilos de carbón e incienso. Y para moverlo, lo manejan 8 personas, 8 hombres, que se llaman tiraboleiras. Los tiraboleiras son los encargados de hacer mover este aparato. Este aparato se mueve no en el sentido de la nave principal, ¿verdad? No en el sentido de altar mayor hacia pórtico de la gloria, sino que se mueve en el sentido del brazo horizontal de la cruz. Se mueve desde la puerta de las platerías a la puerta de la azabachería. En ese sentido se mueve, ¿verdad? En su movimiento máximo y velocidad máxima, que adquiere después de 17 vueltas completas de una puerta a la otra,
llega a desarrollar una velocidad de 68 kilómetros por hora y llega a alcanzar una altura de 21 metros. Produce un zumbido muy particular, que es realmente interesantísimo verlo funcionar. Yo he tenido la suerte de verlo varias veces y realmente es brutal, ¿no? Bueno, esto se usaba, ¿saben?, por condiciones sanitarias, para combatir el mal olor que tenían los peregrinos, para purificar el aire y demás historias, y por eso es un elemento que se comenzó a usar ya en el siglo XI, pero que se mantiene la tradición hasta ahora. Normalmente el botafumeiro funciona, obviamente, en las grandes festividades de Santiago, y en mi época funcionaba todos los domingos. Yo no sé si ahora sigue funcionando todos los domingos, pero... Antes en misa, ¿Eh? que antes en la misa se quemaba incienso. Obvio, sí, sí. Sí, sí, se usan, pero se usan, grande no se usa todos los días en todas las misas. Se usaba los domingos y se usaba ahora actualmente, ojo. Incenciarios, siempre hay manuales. Normalmente todos los séquitos que rodean al obispo o al celebrante, normalmente hay varios niñitos siempre que tienen incenciarios y que están, dale que te pego, para un lado y para el otro, con esto, porque aparte representa a nivel religioso el incienso está unido a la Epifanía de los Reyes Magos, ¿verdad? El incienso, que es el material típico para la adoración de la divinidad que proviene desde la antigüedad, es uno de los obsequios que los Reyes Magos llevan para ofrendar al Señor cuando nace. O sea que el incienso está entroncado directamente con la adoración de la divinidad en todas las religiones, no solamente en la cristiana. Muy bien, vamos a acabar por acá, porque ya me pasé como 20 minutos. Voy a ver algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer en esta larga carrera con Santiago. Vamos a empezar. El año santo, Andrés, ha sido espléndida tu explicación. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Lucía, un minuto por favor, por orden. Sí, Lucía, que el año santo es cuando cae el domingo, el 25 de julio, ¿es así? Exacto, sí. Cuando el 25 de julio cae en domingo, es año santo. No, Silvia, no es cada 4 años, entonces. No. Silvia. Hola, Silvia, te escucho. Andrés. Sí, no, que el año 21 y 22 fue nombrado año santo, consagrado año santo por el Papa Francisco. Este año es año santo, por la cuestión de la pandemia. Pero una pregunta, también hay un camino inglés, ¿no? Que en el mapa original que presentaste no figura, el que hicieron los escandinavos, los celtas. Sí, un camino termina, Silvia. Sí, te decía que hay un camino inglés que cruzaban en las embarcaciones a la altura de Ferrol. Sí. No eso, nada más acotar eso de que también hay un camino inglés. Es correcto. Hay varios caminos. Con el correr de los siglos fueron proliferando las rutas de acceso a Santiago. El camino en Santiago estuvo muy en boga fundamentalmente durante la Edad Media. Luego decayó un poquito. Voy a silenciar porque me escucho por ahí. Luego decayó un poquito el camino y un poco siguió la trayectoria de la decadencia de España. España tuvo periodos muy complejos a partir de la pérdida del papel central de su imperialismo, y hubo épocas en que el camino empezó a decaer. El camino siempre fue recorrido por peregrinos, pero digamos que el Estado no se ocupó
del buen mantenimiento del camino, de las rutas, de los diversos templos, hospedajes, etcétera, que eran la infraestructura del camino, y llegó a pasar malos momentos el camino, ¿verdad? Se mantenía por esa constancia religiosa de los cristianos que siempre lo han seguido haciendo, pero estaba muy mal. El camino en realidad, nosotros ahora lo tenemos en una forma óptima porque fue relanzado y fue retomado a partir del año jacobeo del 93, de 1993. Ahí fue el gran relanzamiento del Camino de Santiago. ¿Por qué en esta época? Porque esto está en boga con el último periodo del gobierno franquista. Las últimas etapas del gobierno de Franco, que recuerden que muere a mitad de la década del 70, está conformada por lo que se conoció como el gobierno de los tecnócratas, ¿verdad? Fue cuando los principales ministerios españoles fueron ocupados por las principales representantes de los industriales, las grandes comerciantes, cuando llegan los grandes economistas, toda la gente que no provenía del brazo político del movimiento, que fueron los que normalmente coparon los centros de poder en España hasta esa época, sino que fueron desplazados por gente que provenía del área de la academia, que provenía del área de la gran industria, de las grandes fortunas, que necesitaban establecer un proyecto de España que la reconstruyera desde el punto de vista económico, porque España había quedado fuera del Plan Marshall y estaba muy mal económicamente, ¿verdad? Y necesitaban un proyecto de una España económicamente más fuerte. Esos ministerios últimos, ¿a qué se tuvieron que ocupar? A empezar la reconstrucción industrial del norte español, tanto el catalán como el de la cornisa cantábrica, donde estaba la siderurgia, donde estaban todas esas principales industrias españolas, y también fue cuando avisoraron al turismo como una fuente fundamental de ingresos para España, ¿verdad? Ahí son fundamentales los ministerios de dos personas que fueron capitales en este desarrollo turístico de España. A uno lo conocemos mucho, que es Manolito Fraga, porque ha venido muchas veces a Uruguay, porque luego fue presidente de la Junta de Galicia, pero antes fue ministro varias veces con Franco, pero fue ministro de Turismo. Fue el ministro de Turismo fundamental que entró a desarrollar el turismo. Recuerden que cuando cayeron aquellas bombas atómicas de un avión norteamericano en la playa de Palomares, él se fue a bañar a la playa de Palomares para demostrar que las aguas no estaban contaminadas, para que no se le estropeara el plan turístico que España estaba llevando adelante a partir de la década ya del 60. Y el otro gran ministro que lo siguió, que fue Pío Cabanillas, fueron los que armaron todo el plan de la España turística que nosotros conocemos. Ahí ya estaba claro que el Estado tenía que hacer una inversión muy fuerte en la recuperación del patrimonio nacional y de las grandes rutas turísticas, cosa que obvio, España todavía no tenía dinero suficiente para eso. Recién van a obtener el dinero para todas esas cosas cuando España finalmente entre a la Comunidad Europea y reciba los fondos para la reconversión. Durante 20 años, España recibió una cantidad ingente de millones de euros, de dólares primero y de euros después, para hacer la reconversión industrial española. O sea que todo este plan de recuperación y el último empuje que se le dio al Camino de Santiago fue a partir del 93, pero forma parte de una planificación española que arranca en los años 60 y que recuperó no solo eso, sino una gran cantidad de cosas, como nosotros sabemos. Por algo España en la década del 70 organizó el primer Congreso Mundial de Turismo, por eso España es la sede de la Organización Mundial de Turismo, porque fue el primer país europeo que estableció como principal vía de ingreso de su economía la explotación turística. O sea que bueno, el Camino de Santiago hoy forma parte, es una de las joyas de ese andamiaje que es muy religioso, pero tiene un trasfondo económico de primer orden en España. Ahora me imagino que en estas épocas de pandemia, con los pocos viajes, el Camino ha sufrido mucho y la economía española también, porque el principal ingreso de la economía española es el turístico. Así que bueno,
Lo dejo acá. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Hoy, disculpen la rapidez, ha ido rápido, pero mi intención es, por lo menos, la semana que viene, que es la última semana que tenemos, es iniciar el gótico. Les quiero recordar que mañana, a las 4 de la tarde, ya alguien abrió el micrófono, ya andamos la misma. ¿Será posible? Vamos a ver. Les comento que mañana a las 4 de la tarde hay una jornada musical en Unitres a cargo de los alumnos de la soprano Rita Contino, ¿verdad? Que por primera vez van a hacer una actuación en público. Son los chicos que se están formando en el área del bel canto, con esta mujer extraordinaria que es Rita, que los va a presentar y van a armar un pequeño recital que durará 1 hora aproximadamente, en el cual es muy importante para ellos porque es la primera vez que van a actuar con público. Y por lo tanto, la idea es de que todos los que podamos participar lo hagamos para permitirles a estos chicos que tan amablemente vienen a compartir con nosotros y que me imagino que pobres van a estar con unos nervios y con un susto de aupa. Así que bueno, la idea es tratar de acogerlos con cariño y de darles un ambiente en el cual se sientan seguros y contentos para hacer estos primeros pininos, porque debe ser terrible, ¿verdad?, el tener que actuar en público y exponerse ante todos. Así que bueno, los que quieran acompañarnos, ya saben que a partir de las 4 de la tarde mañana, en el salón de Arenal Grande, van a estar porque yo tengo mi otro Zoom y no voy a poder estar porque no llego. Así que bueno, pasen una buena semana, cuídense y nos vemos el jueves que viene para iniciar Gótico, ¿ok? Hasta luego, que pasen lindo. Gracias, Andrés. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, pasen bien. Chao, chao.